Toda Rabá, Shalom, Israel, toda, por un guión más, toda, porque ha confirmado su fidelidad a Abamelech Olam. Toda Rabá, todo lo que hagamos, Beshem Yahshua HaMashiach, y seguimos congregados. Toca estar en las madrugadas, seguir congregados. Decimos amén, toda Rabá. Bueno, toda, le damos toda al Ab. Se decía que hay que ampliar lo que Abba nos da, las semillas que nos da en los estudios, en la escuelita, bonito, en la escuelita de la mañana. No se toma lista, pero hay que estar presentes, no solo de cuerpo, sino tratar de esforzarnos, ¿no? Por hacer bien las cosas. Toda Rabá, decía algo bonito que sea del vapor que subía de la tierra y regaba la tierra, ¿no? Como sea, hay direcciones que se puede tomar, diferentes direcciones. Yo estuve revisando algo de lo que yo revisé, quizás va por otra dirección, pero va a llegar a lo mismo. Estaba revisando algo, entonces lo que ahora se vio, voy a tomar, como decía, otra dirección, pero tiene que llegar a lo mismo, porque ahí habla de Aretz y habla de Adamá. Se decía estos días en el estudio que es una vida de altura, una vida de comunión, pero en Aretz, sobre esta tierra, caminando sobre esta tierra. Entonces, hay cosas muy, muy hermosas que aprendemos. Ahora, esforcémonos por vivir, no solo llenarnos, solo saber. Bueno, toda. Entonces, vámonos a Bereshit. A Bereshit 2. Ahí hay algo clave, porque dice que subía un vapor. Pero si nos vamos a lo literal, a veces el vapor que se forma es por el agua, que se evaporiza. De ahí sube, de ahí no literal forman los nubarrones, todo eso, y otra vez se hace agua, cae, y empieza, es como un ciclo, ¿no? Vuelve a ascender y baja, y vuelve a ascender y baja. Entonces, dice que salió un vapor de la tierra. Entonces, hay que ver que la tierra había agua. Hay que ver que esta tierra había agua. Y ahí subió un vapor y mojaba a Adamá. Acordémonos de esa vida superior. Pero hay algo que estaba buscando, algo que me encontré. Entonces vámonos, verá, este verso me va a conectar con el 1, porque de ahí empieza todo. Verá, primeramente, tomemos en cuenta la palabra tejón. Tejón le traducen como abismo. Tejomot son abismos. El libro de Mishlei, y me habla antes que hiciera los abismos, la Jokmah, el Adón Yahshua en esa manifestación de Jokmah ya existía. Fue una de las manifestaciones. También podemos ver como el Malak de Baruch Hashem. Cuando habla del Malak, de acuerdo a la gramática, dice Malak Yud He Vav He, o puede ser un Malak de Baruch Hashem o el Malak de Baruch Hashem. El Malak de Baruch Hashem, el Ruach, es el que nos va a guiar cuando cumplió como el Malak de Baruch Hashem. No como un Malak, porque un Malak viene, hace su misión, pero puede ser uno de muchos. Pero todos van a encontrar Malak y un Baje, pero hay que saber cuándo es el Malak o cuándo era un Malak que venía a cumplir una misión. Cuándo era el Adón Yahshua mismo en manifestación de Malak en aquel tiempo, ¿no? Antes que se manifestara. Entonces, desde el 2.5, tomémonos. Verá, dice, y toda planta, Bereshit, 2.5, Génesis, ¿no? Y toda planta del campo, antes de que fuese en Aretz, y toda hierba del campo,
en la tierra, ¿no? Y toda hierba del campo antes que creciese, porque aún no había hecho llover Baruch Hashem sobre la tierra, vea. Y no había Adán para labrar Adamá, o sea, todavía no había hecho llover, entonces todavía no estaba en todo ese potencial, ya estaba todo, ¿no? Porque dice que los Shaman Yeret ya estaban hechos, pero se iban manifestando en cada día. Entonces aquí dice que todavía no había hecho llover, o sea, todavía no crecía, solo era un potencial, no crecía. Entonces, ¿por qué no había Adán que la labrase? El 6. Sin embargo, subía de la tierra, de Aretz. Entonces ahí tenemos, ahí sí, Aretz. Acordémonos que vimos que son mundos superiores, inferiores. Dice que él, así como descendió a las partes más bajas, subió sobre todo los Shammai. Entonces, Aretz, ya estamos viendo en el estudio, vimos que es una tierra inferior. Entonces, en la que vivimos ahorita, habitamos. Entonces fue un descenso, ¿no? Lo que pasó con el hombre. Entonces, subía de Aretz un vapor y regaba toda la faz de Adamá. Y regaba toda la faz de Adamá. Entonces, pero dice que salió un vapor. Entonces, ahora sí, ¿por qué le digo que qué agua había en la tierra para que saliera un vapor? Por eso le digo, esto ya me manda al primer capítulo. Porque verá, es lo que le decía, la palabra tejón, aparte de significar el abismo, los tejomot, los abismos, tenemos por cada creación 4 abismos. Y hay más porque hay más nombres para abismo. Pero tenemos el Bor, el Shahad y el Tejón Rabá, ¿no? Entonces hay abismos. Pero la palabra tejón también le traducen, verá, como aguas profundas, a la palabra tejón, o aguas que surgen de lo profundo, o aguas subterráneas. Eso también le traducen tejón. Ahora, ¿por qué le digo? Vámonos ahí sí al Bereshit 1, 2. Dice, y la tierra era caos y vacía, era tohu y baboh, dice. Estaba desordenada y vacía. Y había tinieblas sobre la faz del abismo. Tinieblas sobre la faz del abismo. Y el Ruach de Elohim revoloteaba sobre la faz de las aguas. Dice que había Hoshe sobre la faz del abismo. Pero si es que ahora nos vamos al abismo, primeramente ver una superficie, no podemos tantear una superficie. En Job habla que no tiene medida. Igual lo que es el abismo, el Sheol, no hay medida, no hay cómo medir. Entonces, ¿qué estamos hablando de una superficie? ¿Por qué le digo esto? Que la palabra tejón también le traducen como aguas profundas, aguas abismales. Vamos a ver unas 3 traducciones que le traducen a eso como abismo. Entonces, verá, voy a leer el 1, 2, acá en 3 traducciones que le traducen como aguas profundas. Entonces, la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad. Es lo que le traducen las aguas, como tejón o aguas profundas. Pero sobre la superficie del agua se movía el Ruach de Elohim. Una traducción. Vámonos a otra, verá. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo, si ve, un mar profundo, a lo que le traducen tejón, mar profundo, aguas cubierto de oscuridad. Y el Ruach de Elohim se movía sobre el agua. ¿Ya? Y vamos a una tercera traducción, es lo que le digo, le traducen como aguas profundas, aguas abismales, para que me entiendan. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Y la oscuridad cubría las aguas profundas. Entonces, es lo que y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, lo que le traducen. Pero es lo que le digo, si nos vamos al abismo
Superficie no, porque chuta, igual no tiene medida, digo, si es que nos vamos a querer medir, a poner algo de superficie, pero por eso le traducen como aguas profundas. Y el Ruach de Elohim se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces, ahí sí, con esto, vámonos al capítulo 2.6. Dice que de la tierra subía. Entonces, voy a leer nuevamente. Dice, sin embargo, subía de la tierra un vapor, pero era de las aguas abismales. Era de esas aguas profundas que estaban sobre la faz. Esas aguas eran las que regaban a Adamá. Entonces, wow, entonces más o menos esas aguas subían, las aguas profundas, aguas del abismo, para que me entiendan, las aguas subterráneas o las aguas del abismo regaban a Adamá. Ahora, ¿por qué le digo? O sea, y estas no regaban los árboles, porque dice, por eso digo, si nos vamos a lo anterior, dice que todavía no hacía llover Baruch Hashem. Entonces ahí se hablaba de una lluvia. Pero aquí habla que fue ablandando ese terreno, porque vamos al verso 7. ¿Por qué le digo? Dice, y formó pues Baruch Hashem a Elohim al Adam del polvo de Adamá, y sopló en sus fosas nasales aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero en el hebreo está la forma Vayetzer. Vayetzer. Entonces, un ratito, vámonos al pizarrón. Entonces dice, y formó. Y formó. Por eso le digo que este vapor que regó Adamá no tiene nada que ver con el crecimiento de las plantas, de lo que habla el verso anterior, de lo que decía que fuese Eretz toda hierba del campo antes que creciese, porque aún no había hecho llover Baruch Hashem, no había regado para las plantas, porque si le pone la forma Vayetzer, siempre un Baf al principio de palabra, eso es en cuanto a gramática, me va a unir ese Baf con el verso anterior, o sea, la idea de que subió el vapor de Aretz Adamá para formar el hombre, lo que me quiere decir, porque dice Vayetzer. Entonces, continúa del vapor, es como que más o menos Job dice que él fue formado del barro, es como que preparó el terreno, el polvo de Adamá para formarle al hombre, pero formó con esas aguas del abismo. Por eso le digo, la forma Vayetzer. Ahora vámonos, ¿por qué hay dos yod ahí? Hemos aprendido con los siervos, con los moré, que representa las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza de acá. Lo podemos ver cuando el Adón Yahshua subió al monte que dicen de la transfiguración y cambió. Entonces ahí podemos ver la naturaleza divina y también la naturaleza de acá, ¿no? Pero si tiene dos yod ahí, mírele nuevamente. Eso es lo que le digo que y formó, porque el un yod representa el polvo de Adamá, la tierra superior en la que fue formado el Adán, y el otro yod representa lo que yo estaba meditando, son esas aguas del abismo que estaban sobre la faz de la tierra, que humedecieron, evaporizó y humedecieron Adamá. Entonces, por eso están esas dos yod. Esas dos yod, la una, porque el hombre fue formado del polvo de Adamá, el un yod, Vayetzer, y el otro yod, porque esas aguas del abismo, vea, de ahí también estamos hechos. Ahora Pablo nos amplía un poquito más esa cuestión. Por eso ahí podemos entender que primero es lo natural. Primero es lo natural, luego lo del Ruach. Verá, vámonos, Primera de Corintios 15:46. Primera de Corintios 15:46. Pero esas aguas llegan, esas están regadas toda la tierra. Esas aguas del abismo, esas llegan toda la tierra. Está ahí esas aguas. Pero con esas mismas aguas formó al Adán. Pero con Adamá, con una vida de arriba, con una vida superior, como se decía, ¿no?
Entonces, verá, van Primera de Corintios 15:46. Ya, dice. Verá desde el 45. Pues así está escrito. El primer hombre, un Adam Nefesh, Hayá. El postrer Adam, un Ruach Mejía. Ya es el que tiene, ya es formado de Adama. El Ruach Mejía, ese Adam. Ahora por eso digo, continúa aquí la idea. Pero no fue primero lo del Ruach. No fue primero. Porque las aguas subieron. Esas aguas del abismo que estaban sobre la tierra, sobre Aretz, subieron de ahí, mojaron para hacer. Entonces necesita esas aguas. De ahí fuimos formados. Entonces, para regar Adama, porque riega, pero vamos a ver esa palabra regar que tampoco no es regar. Entonces, sino lo natural, luego lo del Ruach, sino esas aguas abismales que estaban en Aretz, eso fue primero. Y luego lo del Ruach, luego lo de Adamá, para entender. Entonces, por eso digo, por eso en otro lado también Pablo nos dice en Gálatas, ustedes habiendo empezado en el Ruach, habiendo empezado desde Adamá, van y terminan y descienden a Aretz. Entonces no, primero hay que empezar en Aretz, hay que empezar en la carne, hay que empezar con esas aguas del abismo. Y terminar en el Ruach. Y terminar en el Ruach. Ahora tenemos la palabra regar. Por eso le digo, Vayetzer, estamos tanto formados de las aguas. Por eso le dicen a Judas, y Judas regresó a su propio lugar. Claro, regresó al Tejón. Regresó de ahí, fue y le vuelve a su propio lugar. Entonces la palabra shaká, que es regar, y regó la faz de Adamá. También significa, en otra raíz, significa reparar o restaurar. Entonces, ve, eso hay que, para llegar a ese nivel de Adamá, hay que reparar, hay que ir restaurando, hay que ir trabajando nuestra vida, porque tenemos esas dos yot, tenemos tanto de acá de la tierra como de Adamá. Pero eso hay que ir reparando, hay que ir restaurando. Pero ahora en cambio la tierra está cubierta de este tejón. Verá, vámonos un ratito. Ejemplo, ¿por qué le digo? Vámonos a Santiago. Cuando usted hablamos mal, ahí estamos viendo que estamos cubiertos de ese abismo. Porque toman fuerza del Sheol y el Sheol del tejón. Verá, Santiago 3:6, verá. Santiago 3:6. Santiago 3:6. Esto, en cambio, la gente está sobre esas aguas. Sobre esas aguas abismales está la gente. Normalmente vive ahí, en Aretz, y son esas aguas. Verá, por eso le digo 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. Vea, también es un mundo. Por eso cada mundo se puede ver que eran superiores, había sentidos. Pero aquí le habla de la lengua, era un mundo contrario. Vea, un mundo de iniquidad. La lengua está ubicada entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama el curso o la rueda de nuestra existencia, de generación en generación, y ella misma es inflamada por el Gehinnom, vea, por el Gehinnom, por el abismo, también le ponen por el infierno, vea. Entonces esas aguas son las que riegan normalmente en Aretz, normalmente, y riegan la tierra, viven, toman fuerza de ahí, de las aguas estas profundas, o del tejón como le traducen, o del abismo.
Pero en cambio hay que reparar, hay que trabajar esas mismas aguas ya en Adamá, porque esas son las que riegan en cambio Adamá desde ahí, porque primero fue lo natural, luego lo del Ruach. Habiendo empezado en el Ruach, terminaron en la carne. Porque hay que empezar desde Aretz, hay que empezar de esas aguas, pero hay que ir regando, reparando. ¿Qué más significaba? Restaurando, para terminar en Adamá. Por eso dice en Shemot, dice, hazte un altar de Adamá, no dice de Aretz, sino de Adamá, verá. Shemot 20:24. Igual, cuando Israel estuvo en Egipto, fue reparando, fue sublimándola, trabajando la carne. Por eso salió con oro, salió con plata que es con redención, con oro, con divinidad, y le dieron sus vecinos, pero hay una palabra en el hebreo para decir vecino que es con la misma de raíz de shaham, de habitar, los que estaban aquí habitando. Entonces de ahí mismo salió redención, de ahí mismo salió el oro, salió la divinidad, y salieron con todo eso, pero fueron reparando, fueron restaurando. ¿Cómo fue? Los egipcios más carga, hasta el punto de llegar al clamor. Entonces en ese clamor fueron reparando, porque Abba ahí les escuchó y fue en su ayuda, Y luego salieron, que digo, con plata, no es plata, es redención, oro es divinidad, Kadushá, salieron de Egipto con todo eso. Entonces fueron trabajando, todo lo que trabajaron, la carne, la materia, entonces fueron trabajando eso y salieron con todo eso. Es lo mismo, pues esas aguas reparan, tienen que ser reparadores, ¿no? O sea, con lo mismo, con la misma transgresión, con lo mismo hay que trabajar, pero hay que regar, hay que reparar, hay que restaurar Adamá. Entonces, Shemot 20:24. Harás para mí un altar, dice, de Adamá, si ve, pero ya es en Adamá, en esa vida superior, en Adamá. Ahí tenemos que hacer sacrificios de alabanza, de agradecimiento, de frutos, de labios. Harás un altar de Adamá y sacrificarás sobre él, dice aquí, tus holocaustos, tus ofrendas de shalom, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre. Vendré a ustedes y los bendecirá. Pero ahora es de Adamá. Es un altar de Adamá, de esa vida superior. En otro lado dice en Hebreos, tenemos un altar, dice, de los cuales los sacerdotes que eran según la ley no pueden comer de ese altar. La palabra puede ser, en hebreo creo que está yeshlan, hay de nosotros de ese altar, hay de nosotros. Pero la palabra tenemos, si es que le hacemos con el verbo legiot, que es ser o estar, también se le puede traducir, somos ese altar, de los cuales los sacerdotes que ofrecían en la antigüedad de la letra, en la ley, no pueden comer. Entonces somos, pero ya un altar de Adamá, de una vida superior. Toda Rabá al Melech Haolam, Beshem Yahshua HaMashiach,